actividad. ¿Vos decís? Sí. Bueno, Porque para mí uno no que- sos así. No. Sí. Para Yo con nada. el gol de Mura el otro día me emocioné ¿viste? mucho, por ejemplo. Qué golazo. Qué golazo. No me voy a recuperar rápido de eso. Bueno, Sí. con ustedes, Lautaro Fernández y Mayán, con su columna Sí. política, momento de la Dale, política. Sí. El título. ¿Hasta dónde llega realmente el grito federal? Es una pregunta el eso, título. no. Porque vamos a hablar de ¿Gobernadores? de estos gobernadores Ok. que se han juntado con una supuesta posición más crítica hacia el gobierno de Milei de la que venían teniendo. Hasta ahora uno los podría... Yo en esta columna por ahí va a haber mucho de lo que yo pienso o opino sobre este armado. como debe ser. Sí, de esta ancha avenida del medio, si se quiere, que proponen estos gobernadores. ¿Tenés miedo? Miedo no, nunca, ok, jamás. perfecto. ¿Tenés cuidado? Cuidado puede ser, miedo nunca. Miedo nunca. A lo Bueno, único que muy le bien. tengo miedo Sí. es a tener miedo. Oh, Ah, me encanta bueno, esa. Plata y Me miedo encanta nunca esa tuve. frase. No. Pero bueno. La empiria dice que esa amplia avenida del medio, en general, tiende a mantener un status quo o a agravarlo un poco en términos de lo que uno pretende para el país, que es que la mayoría de la gente y los trabajadores en particular estén mejor, ¿no? Claro. Por lo menos es lo que dice la empiria en los últimos, las últimas décadas. Y en esta columna decía, voy a dar mucho de lo que yo veo y obviamente invitados a disentir o discutir el que piensa otra cosa o ven otra cosa en todo esto, Bueno. porque veo una euforia en muchas notas, en muchos medios periodísticos, más que euforia, una especie de relato épico, de rebelión de los gobernadores, Sí. ¿no? Lo están planteando así en algunos lugares, de que ahora le van a votar todo en contra, supuestamente, a lo que atente contra el país, lo que proponga el gobierno de Javier Milei. Sí. Cosa que yo lo tomaría con pinzas porque puede ser algo momentáneo o de coyuntura electoral y no sea otra cosa más que negociar para que le giren algún fondito más y luego seguir votándole todas las leyes o cosas que proponga en el Congreso el oficialismo. En parte, todo esto surge por la necesidad de los fondos que el gobierno nacional le ha quitado a las provincias en estos casi 2 años, año y medio de gobierno de Javier Milei, y en otra parte también al desgaste que tiene la imagen el gobierno nacional en las diferentes provincias. Obviamente no tiene el mismo nivel de apoyo que tenía Javier Milei al inicio de su gestión que luego de haber pasado todo lo que pasó en este año y medio, sobre todo en lo que tiene que ver en materia económica y en cierto nivel de vida. Que igual bienvenido sea que se levante un poco la voz de estos sectores, de estos gobernadores, después de tanta pasividad ante el desfinanciamiento y el ataque permanente hacia las provincias desde el gobierno nacional. Pero no es también que arman este grupo para negociar, o sea, Esa es la interpretación. Es visual más que, Mirá, que de acción. si vos ves lo que ellos dicen, primero vamos a poner contexto. Bueno, hablamos de Grito Federal, gran nombre, por cierto. La verdad que sí. Como nombre, la verdad, es buenísimo. increíble. Grito Federal suena potente, ¿no? Tiene fuerza. Es el Frente de Gobernadores integrados por Martín Yarlora de Córdoba, peronismo cordobés, ¿no? Maximiliano Puyaro de Santa Fe. Suerte. Bueno, sí, pero se le dice así, Sí, hay que peronismo. definirlo. Sí. Puyaro de Santa Fe, el radical, él formó parte de Juntos por el Cambio, llega ahí. Sí. Ignacio Torres de Chubut, del PRO. Él es del PRO directamente. Guau. Claudio Vidal de Santa Cruz, que es un partido provincial, y Carlos Zahir de Jujuy, del Radical también, y también formaba parte de Juntos por el Cambio. Y también forma parte de todo este armado Schiaretti, el ex gobernador de Córdoba, que a la vez es el armador ¿Es parte? sí, de Somos Buenos Aires, también partido del medio, del ancha avenida del medio, que se generó en la provincia de Buenos Aires y que tiene uno de los referentes también a Randazzo, ¿no? Para que nos demos idea de quiénes son los integrantes de La este verdad que frente sí, sí. y por qué uno pone cierta duda por lo pendular Ah. que son estos personajes, ¿no? Que pueden ir para un lado o para el otro. En líneas generales, en los últimos tiempos están yendo para un lado en particular. Por suerte Randazzo peronista. Sí, bueno, está bien. Ahí está. Alianza electoral de coyuntura y formada luego de los proyectos presentados por todos los gobernadores, incluyendo los que no forman parte de este armado, que buscan modificar la distribución de los aportes del Tesoro Nacional
y del componente vía del impuesto a los combustibles, ¿no? Que le ha quitado el gobierno nacional a las provincias, para estar armado en particular competir en octubre. Si vos, a lo que vos decías, Negro, ellos dicen que todo está armado es para competir en octubre y además proyectan un candidato al 2027. Yo eso hay que verlo, el tiempo lo dirá. Yo lo pongo en duda, en principio. Porque las convicciones, viste cómo son las convicciones de cada uno. Por ahí si te dan unos pesos, capaz que se te baja las convicciones. Claro, y aparte ¿No? están ¿Vos decís? Y poner, qué sé yo, no sé, creo. es tan heterogéneo el armado, hay de todo ahí adentro, ¿no? Es una mezcla de cosas. Tenemos del PRO, tenemos partidos provinciales, tenemos peronismo cordobés. Es una mezcla, ¿no? Que en principio se quieren poner de acuerdo para que en estas elecciones los que entren al Congreso funcionen como bloque. Veremos cuánto puede resistir, porque después si el gobierno nacional termina teniendo algún acuerdo con alguno de estos gobernadores por una negociación, hay que ver si se mantiene son lo que... críticos, Hasta ahora se mantuvieron bastante en la línea de hay que garantizar la gobernabilidad del gobierno nacional, hasta... Quiere decir el voto todo. Sí, por eso. claro. Hasta que se cansaron de las promesas incumplidas. Por eso. En cuanto a ciertos fondos que venían prometiéndole, con negociación con Guillermo Franco, sobre el que sea, fueron a votar lo que tiene que ver con la distribución de justamente los ATN y ahí como dijeron, mirá el daño que te puede hacer en el Congreso si vos no seguís boludeando, ¿no? Después de un año y medio, ¿no? Sí, pero claro, qué tipos lúcidos, digo, ¿no? Porque después de que los cagaron 14 veces, a la vez 15 dijeron, che, me parece que nos están cagando. Claro. ¿No? Bueno, porque no los cagaron una vez, los cagaron 20 veces. Bastante paciencia 15. tuvieron, se podría Claro. decir, ¿no? De hecho, si Y aún así tampoco está claro que ahora vayan a actuar. No, tampoco está claro. Está claro. a ver, si yo me pongo a ver... Están apretando. hacer Sí. un recorrido de las cosas que le dijo Milei a esta gente durante... No podés, no, ¿sabés? Sí, que debe haber tomá, dicho. si te doy, después te doy, sí, vení mañana. No, pero en términos de lo que dijo públicamente... Los insultos. Y sí, les dijo desde... dijo que iba a fundir las provincias en un momento, cuando en cualquier disidencia que hayan tenido siempre salía a decir, les voy a fundir las provincias, lo dijo públicamente. Les ha dicho que son degenerados fiscales, entre otras muchas cosas. Entonces, uno entiende que por lo menos la reacción fue muy tibia en contrapartida de lo que el gobierno nacional y Javier Milei en particular venía hablando sobre ellos. Decíamos, alianza electoral de coyuntura y que van a ir por los proyectos que ya tienen media sanción en senadores y se esperan intentar meterlo en la discusión de mañana en diputados, lo que tiene que ver con los fondos para las provincias. ¿Por qué digo que va a intentar meterlo en mañana en diputados? Que hay una sesión especial que se va a tratar la ley de financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica, el rechazo tal vez de los decretos de Javier Milei, del veto de Javier Milei a las jubilaciones y a... ¿Eso cuándo, perdón? No. Va a intentar meterlo mañana en diputados. Recordemos, para rechazar el veto necesitan las dos cámaras. Que las dos cámaras... tercios. Las 2/3 para rechazar el veto de tanto lo que tiene que ver con los aumentos jubilatorios como la emergencia en discapacidad. Van a intentar también meterlo allí, hay que ver si le dan los números, por ejemplo, en tema, obviamente todo contra el ojo, porque en este momento está el gobierno nacional intentando negociar con estos gobernadores para que Y además los acompañen. hizo una jugada de tipo jurídico, si querés, o normativa, que en el veto veta todas las leyes juntas. Claro. Para que los diputados y senadores tengan que rechazar el veto entero, que no puedan rechazar porque hay que ponerse de acuerdo, por ejemplo. Sí. Pero los diputados, algunos están diciendo que se puede porque el Ejecutivo no puede ordenarles cómo legislar a los legisladores. Entonces ellos quieren, los diputados y senadores, quieren dictaminar sobre cada ley, no sobre el veto en conjunto. Claro, quieren desagregar lo que tiene que ver con las jubilaciones y la emergencia por discapacidad. A ver, el tema jubilaciones es muy difícil en este momento, mañana puede cambiar todo como es en este país, que Salga.
Sí, que salga la ley. O sea, el veto uno considera que se puede llegar a sostener. ¿Por qué? Lo digo. Porque tuvo 100 rechazos cuando fue aprobado. O sea, vos necesitas, como bien decías, 2/3 de la Cámara para voltear el veto. Son 86 votos. Tuvo 100 rechazos. 100 rechazos, digo, no rechazos, en realidad. ¿Rechazos qué serían? Son 67. Votos negativos. En realidad fueron 67 negativos, 19 abstenciones y 28 ausencias. Entonces vos tenés que captar varios de esos para llegar a los 2/3, cosa que lo veo muy difícil y más si están negociando. El tema de emergencia de discapacidad puede ser que se logre que algo. pase, no Que se logre- significa mucho del PBI tampoco. Sí, eso puede ser que llegue a pasar. De hecho, se va a tratar también el financiamiento universitario, que Milei ya anticipó que también lo vetaría en caso de que se haga ley. Pero bueno, volvemos a lo que tiene que ver con el ATN y la financiación para las provincias. El quórum que se necesita para la sesión especial de mañana es de 129 de los 257 diputados y 2/3 para habilitar la sesión especial para tener estos temas, para poder tratar estos temas de ATN, impuesto a los combustibles. ¿Por qué se necesitan 2/3 para poder tratarlo en la sesión especial? Porque no pasó por comisiones todavía de diputados, tienen media sanción de la Cámara de Senadores y para poder tratarlo antes de pasar por comisiones se necesita esta mayoría. Hoy no hay garantías de que se llegue a esos 2/3, pero eso es porque, entre otras cosas, lo que venimos diciendo, el gobierno nacional está negociando con los gobernadores para que eso no pase y a la vez asegurarse que firme el veto de aumento de los aumentos de jubilaciones y discapacidad. Y para voltear esos vetos, como decíamos, necesitan también, además, estos 2/3 de ambas cámaras. Entonces hay un tira y afloje ahí que el gobierno en líneas generales sale perdiendo, porque antes de que los gobernadores se pongan de acuerdo y armen todo esto, hace una semana, quizás el valor, en términos monetarios hablo, de lo que le podrían haber dado a las provincias para calmar a estos gobernadores era mucho más bajo de lo que sería ahora para calmarlos, ¿no? Ahora para negociar, por ahí necesitas una inyección de dinero mayor que la que necesitabas hace 2 semanas. Porque los aportes al Tesoro son pocos, no es tanta guita para dividir entre todas las provincias. Es la guita que se choreó el gobierno nacional. Pero no es tanta guita para dividir en todas las provincias, no es significativa la plata. No, además de que no le están girando lo que tienen que girar, esa es la realidad. Pero bueno, y hablo de los vetos porque esas leyes salieron en el medio de que estos gobernadores, o sea, estas leyes, tanto la ley de aumento jubilatorio como la de emergencia por discapacidad, salieron en medio de esta puja de distribución de las provincias con el gobierno nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que también formó parte del método de presión de los gobernadores para que le giren fondos. Si no me giran los fondos, mirá que yo te empiezo a aprobar leyes que a vos no te gustan o que en términos de lo que vos pensás te afectan el déficit y todo lo que dice el gobierno nacional. O sea, forma parte de todo eso y por eso digo que por ahí estos vetos se mantienen firmes si se llega a negociar con estos sectores. Pues generalmente negocian con las ausencias los gobernadores, muchos. También. Para no quedar expuestos, negocian con que se enfermó la tía de la senadora y no pudo llegar, entonces justo se dio el quórum y la mayoría y cosas, y no quedan tan expuestos frente a la gente de su provincia, digamos. Claro, porque, a ver, igual ha pasado mucho durante esta gestión, legisladores que dicen una cosa y a la siguiente semana votan otra, o incluso ha llegado a pasar gente que vota una cosa y después que presenta un proyecto propio y después lo votan contra, ha llegado a pasar. Así que imagínense cómo está en esos términos. Pero bueno, Martín Yarlora, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, posteó en redes sociales ya su posición en torno a todo esto. ¿Cuál es? Si alguien cree, voy a leer textual, que para lograr superávit fiscal es necesario de financiar la ayuda a las personas con discapacidad, les comparto un video, ¿no? La Ley Nacional de Emergencia de Discapacidad no puede ser ignorada ni vetada, o sea, ahí ya mostró que por lo menos los que responden a él van a votar en contra de este veto. Y la diputada nacional cordobesa Alejandra Torres, que responde obviamente a Yarlora, posteó en contra del veto de aumento de jubilaciones. Así que en ese sentido, Yarlora ya se posicionó. Va a intentar voltear el veto de Javier Milei. Ahora, vamos a ver si qué va a hacer el resto de los gobernadores de Grito Federal. La idea
de este frente electoral que luego funcione en bloque en el Congreso, si funciona así o no. El resto de los gobernadores por ahora pareciera que están... Pareciera nada, ¿no? Dijeron, que no les influyó mucho el veto, digamos. No dijeron nada y es más, por lo que uno va viendo de lo que se está charlando ahí adentro, pareciera que no van a poner mucha oposición, salvo que estén asegurados de que el veto va a seguir de largo. Entonces, para caretearla, si se quiere, van a decir que lo apoyan. Ahora, ¿cuánto va a durar este bloque? ¿Van a votar siempre juntos? ¿Qué va a pasar luego de las elecciones de octubre? Y no lo sabemos. Yo no creo que sigan siendo un frente opositor fuerte al mileísmo, sino que van a seguir en esta tesitura, salvo que el gobierno nacional o la gestión de Javier Milei caiga absolutamente, caiga en desgracia, caigan todos sus índices, se vaya todo el joraca básicamente, y ahí es más fácil ser opositor, ¿no? Porque no tenés que hacer mucho más que ponerte en contra del gobierno y decir esto es un desastre, ya está. Pero bueno, ahora, en principio se formó como un frente de queja o disonancia con el mileísmo, pero se encargan de remarcar también de forma permanente estar en contra a todo lo que pueda armar el peronismo. Por eso hablamos de la ancha avenida del medio, o sea, hablamos de que están en contra también de Fuerza Patria. Hasta ahora venían practicando esta diplomacia, si se quiere, con tires y aflojes y mucho acompañamiento bajo la muletilla de gobernabilidad, rascando algunas concesiones mínimas del gobierno central y viendo que en sus provincias Milei era bancado por la población, a pesar de que Milei había dicho que iba a fundir a las provincias, y hoy ven que esa banca que tiene Milei todavía existe, pero está decayendo a un ritmo relativamente acelerado. Entonces por eso también empiezan a jugar con un rol opositor. En el medio de todo esto, les cortó el ATN, les cortó la obra pública y todo lo que ya sabemos que les pasó en las provincias. Pero el objetivo inmediato que tienen estos gobernadores es la aprobación de la distribución de los aportes nacionales y del impuesto al combustible para obviamente tener financiamiento en la provincia y para ver después qué va a suceder. Vamos a tener que esperar un tiempito. Veremos por qué también hablan de un horizonte, decíamos, para poner en conjunto un candidato para el 2027. Ahora, ¿qué visión tienen de este armado los polos que hoy, si quieren, polarizan la política argentina? Hablamos del oficialismo, del mileísmo y del peronismo de Fuerza Patria por el otro. Bueno, el gobierno, lo que ha dicho públicamente y dice anteriormente, es lo ven como cucas. Ya lo hablamos ayer. Todo lo que tiene algún tipo de disonancia con ellos son cucas. De hecho, Burrich, ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, los calificó de kirchnerismo de baja intensidad a estos gobernadores, que no tienen nada de kirchneristas. No, sí. Voy a leer textual. Para mí es un kirchnerismo de baja intensidad, es una especie de kirchnerismo suplente, es lo que dijo la ministra de Seguridad. ¿Qué ve el peronismo de estos gobernadores y este armado? ¿Qué ve Fuerza Patria? Bueno, obviamente hay disidencias, depende de quién. Muchos están callados y siguen esperando a ver qué hacen, pero lo que están viendo es que este armado confronta más con el peronismo, con Fuerza Patria, que con el mileísmo, si se quiere, o con el gobierno nacional, y dudan de cuánto tiempo o cuánto se pueden mantener como un frente opositor al gobierno. Hablamos de un frente opositor real, no un frente opositor que sea de lo discursivo nada más. En la medida que el gobierno se sostenga, van a estar ahí tibiando, eso es lo que yo creo. Ahora, si empieza a irse todo a la goma, el gobierno nacional empieza a perder en la opinión pública, etcétera, etcétera, capaz ahí la situación es otra. En principio puede ser una colectora que lleve votos de desencantados de Milei y del peronismo de Fuerza Patria hasta ese sector centrista que luego yo intuyo, por lo pendular de estas personas y por cómo se van acomodando, que en términos generales le puede ser más beneficioso en el corto plazo o mediano plazo al gobierno nacional que en contra. Pero bueno, eso es una intuición mía. Capaz que me equivoco y rompen todo y empiezan a ser opositores reales en el Congreso. Hasta ahora no lo vimos. Bueno, le pido un aplauso. Gracias. Bravo. ¿Cómo se nota que fue al Pellegrini, Se nota muchísimo. Se nota muchísimo, porque Es se nota la humillante, diferencia es entre los humillante. hermanos, claro. Bueno, loco. O sea, él fue a Pellegrini, se nota No cuando me gusta lo la ve. comparación, no me gusta la Claro, comparación. fue al Pellegrini, ¿no? No me gusta la comparación. Eso está claro. Bueno. Fue excelente, Lautaro. No, vale. muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Música. ¿Música? Música. Ah, bien. ¿Seguimos en la onda? A ver.